Pues señoras y señores, sean bienvenidos, son las 12 horas y 30 minutos, estamos en directo en Onda Cero, Puerto Llano e IMAX Televisión. Pues mientras Pedro Sánchez ha dicho que no es no y no habrá referéndum ni independencia para Cataluña en el caso de que sea presidente, pues mientras tanto Pablo Casado habla de que Sánchez prefiere las manos manchadas de sangre a manos blancas y también recentralizar el Estado. Por otro lado, Rivera de Ciudadanos propone una selectividad en toda España y una asignatura llamada Constitución Española. Y Pablo Iglesias sigue insistiendo en las cloacas del Estado y se postula además como ministro del Interior. Mientras tanto también Santiago Abascal sigue sin hablar de economía y sí quiere quitar las autonomías. Ya ven ustedes, así está el patio. Y hoy vamos a hablar de tres temas como cada miércoles que esperamos que sean muy interesantes para todos ustedes. Así que empiezo por mi izquierda, hoy voy a empezar por la izquierda. Don Tony Marquina, bienvenido. Como siempre a la izquierda del padre, ¿no? Gracias, bien hallado. Eso me recuerda a la Santísima Trinidad, ¿verdad? O bueno, sí, si tú lo dices, sí, no quiero entrar yo en eso. A la izquierda sentaban a los condenados al infierno, sí, cuando yo era pequeña, a la diestra y a la siniestra. Sin embargo, cuando la persona es de rango superior al tuyo, se pone a la derecha siempre. En cualquier caso me gusta. Eso según el protocolo. Me gusta mucho el pecado. En este periodo electoral, Julián, me gustaría decir que me siento un ciudadano desnudo y náufrago. Por favor. Solo, pero Van a pedirte que en la tele que realmente sea así. Digo lo de desnudo. Lo sé. No, me lo piden. Claro, es normal. Los artistas sois así. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, Julián. Que nada, ¿qué tal? ¿Bien? Yo fenomenal. ¿La semana perfecta? Sí. Muy bien. La que viene mejor. Espero. Doña Jovita Voz Mediano, buenos días. ¿Qué tal? Pues estupendamente, buenos días a todas y a todos, muy bien, esperando que comencemos mañana, ¿no? Mañana por la noche. Mañana por la noche empieza la campaña electoral, aunque sí, llevamos ya de campaña. Sí, yo creo que es una campaña muy larga. Bueno, la ¿no? verdad es que la campaña tiene, la precampaña tiene alguna parte muy negativa y es aquellos que se dedican, en vez de pensar en la ciudadanía, en otras Nosotros cosas. hemos hecho una encuesta en IMAX Televisión preguntando a los ciudadanos si le parecía que la campaña era corta, larga o suficiente, y todo el mundo decía que es muy larga, demasiado larga. Don Emilio Nieto, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Acércate al micro, ahí Yo está. pensé que la campaña duraba aquí en España todos los años. Estamos en Pero campaña, acércate al micro para decirlo, ahí está. A mí me da la impresión de verdad que cuando no tenemos en Galicia, tenemos en Castilla, pero Acércate siempre un tenemos poquito el campaña. micro, para que me mires a mí entonces. Vale, pues te miro así. Okay. Sí, yo creo que siempre estamos en campaña. Por lo tanto, buenos días a todos. Buenos días, doña Isabel Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y brindando por esta amena tenemos que decir reunión. que tenemos un vino de yugo y un queso estupendo. Y un queso de Rocinante, ¿verdad? Rocinante de Cuquerilla. Podemos hacer de una Malagón. cuña de Pediré publicidad. comisión, Sí, no, tú y yo vamos a hacerlo. Queso Rocinante Sí, de sí, Malagón. de Malagón. Maravillosos los quesos, sobre todo cuando se toma con un vino como ese de Crisbe, de Socuéllamos, la cooperativa Y Cristo muy de a la gusto de Vega. estar con todos vosotros. Ya lo creo que sí. Muy bueno, Bueno, además. pues bienvenidos entonces. Pues el primer tema lo lanzo ya. ¿Sí o no a la eutanasia? Pros y contras de la eutanasia. ¿Hay que respetar las decisiones personales y no, en estos momentos, hacer caso a la ley? Esto es muy peliagudo, no quiero herir sensibilidades, pero bueno, aquí vamos a ver qué nos dicen nuestros queridos tertulianos. Don Tony Marquina, ¿sí o no a la eutanasia? Pues voy a hacer mi razonamiento y ahora diré mi conclusión. Actualmente, se sabe que está prohibida a todas luces. Lo dice un abogado, o sea que lo sabe bien. Por el artículo 15 de la Constitución, y aparte ahí está la complicación de tanto si se legaliza como si no se legaliza el tema de la eutanasia. El Estado hoy por hoy tiene un deber de preservar la vida de los ciudadanos. Y eso es impepinable. Entonces, partiendo de ahí, una persona yo creo que sí puede decidir sobre su vida.
pero con condicionantes, para mí, para evitar tropelías, y no quiero parafrasear al líder de Vox, que ya dijo que se podían cometer disparates en el tema de la eutanasia, pero sí para evitar tropelías y, en fin, y para evitar que se pierda una vida que a lo mejor a última hora no hubiese querido perderla, ¿no? Entonces, yo, para que se diese la eutanasia a una persona, esa misma persona debería otorgarla siempre que fuese consciente de que decide morir, que estuviese en plenas facultades físicas, que lo decidiese personal y directamente y con la certificación de un juez. Para mí. Entonces sí. Si no, no cabría para mí la eutanasia. ¿Por qué? Porque si no, podíamos, por intereses personales o familiares, incluso, y con cualquier justificación, y seamos sinceros, incluso negligentes, pues acabar con la vida de una persona. Entonces, para mí, con estos requisitos que garanticen la vida y la integridad, incluso la moral de una persona, la eutanasia sí, adelante, pero siempre que con esta decisión directa, personal y de forma consciente. ¿Y por qué no certificado con un juez? Si hay que declarar una persona minusválida mediante un juez, igual que para dar un testamento, un notario tiene que ver si está en plena facultades físicas y mentales esa persona, pues contra ni más la muerte. Y la vida, para defender la vida, por eso tiene que ser un juez, ni siquiera tiene que ser un notario, desde mi punto de vista, y con bajo esa regulación. Y bajo un principio de proporcionalidad. O sea, si para un testamento tiene que estar en plena facultad de físicas, para otorgar la muerte o para solicitarla, igualmente tiene que estar en plena facultades mentales. Si no, para mí no tiene sentido. Luego, ya que sea reprochable moral o religiosamente, yo como católico efectivamente estaría en contra. Pero creo que el Estado no debe imponer el sufrimiento a ninguna persona que en condiciones, ya digo, mentales oportunas, quiera dejar de padecer. Don Félix Calle. Bueno, pues yo creo que evidentemente hay un problema legal, como ha dicho Tony, y el problema legal es choca deseo enfermo médico, porque el deseo del enfermo, si está en sus facultades, puede que sea ese. El médico puede tener un problema ético y puede tener un problema legal. Si no tiene el problema legal, como médico tendrá que hacerlo, pero es que además tiene un problema legal que puede ir a la cárcel. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que hay, digamos que, tres situaciones. Aquellos que lo expresan libremente, que lo quieren hacer, con voluntario y libremente. El que es asistido profesionalmente, quiere decir que no tiene esa capacidad, pero bueno, el médico está ahí y lo que hace es que certificar que es ya inviable el poder sanar, es irreversible el tema. Y un tercero que dice que los recién nacidos con anomalías genéticas. Yo ahí no voy a entrar, con genética, yo ahí no voy a entrar en ese tema. Yo creo que estamos hablando del tema de la eutanasia de los dos primeros casos que he expuesto, ¿no? Hombre, la mayoría de los países está prohibida, pero sí también digo que la mayoría de los países se lo están planteando hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que es complejo y tiene, pues bueno, pues resquicios legales, como dice Tony, que no acaban de pulir. Pero yo creo que al final, tarde o temprano, en la mayoría de los países se va a imponer. Ahora, desde esa perspectiva, vamos a ver, yo tuve, por desgracia, un caso en mi familia en el que cuando ves a un enfermo que está 15 días, que se tira de la cama, que araña al que pilla, que está día y noche sufriendo, llorando, ¿vosotros no creéis que eso es un acto de humanidad? El que se le aplique algún remedio médico que no sufra, porque al final se muere y ha sufrido 15... Bueno, ya lo hay, la morfina mitiga todo eso. Sí, yo pero no es... en mi casa sí, eso. Claro, sí, pero no es lo otro. Porque la morfina, hasta que la dan, tienes el consentimiento, te lo dice el médico, lógicamente, tampoco te la quiere recetar. Pues si no te da la morfina, menos te van a conceder el que te puedas ir al otro barrio. No, me refiero que no es que no te la dé, sino que siempre, en mi caso, el médico es el que siempre estaba esperando un poco que le dijera, mire, alivie esto ya como sea, y entonces empieza a poner morfina, ¿no? Pero esa situación, que no la haya vivido, pues a lo mejor no la entiendo como yo la entiendo, pero que la hemos vivido es tremendo, tremendo. Eso es un acto de humanidad. Cuando ya es irreversible, quiero decir que cuando no hay posibilidad, cuando ya tienen mucha edad, demasiada edad, digamos, ¿no? Y es irreversible, ¿qué hacemos? ¿Que esté ahí en vez de 15 días, esté un mes? Pues yo no estoy de acuerdo. Comprendo que es muy complejo, yo comprendo que esto es muy difícil, como dice Tony, es un tema de la Constitución, no se reforma tan fácilmente, pero insisto, la mayoría de los países no la tienen, pero la mayoría de los países, es un tema muy complejo, la están estudiando, y ya anteproyectos. Y yo digo, y estoy seguro que no tardará mucho en que la mayoría lo irán aplicando. Por lo cual, yo en ciertas situaciones, yo estoy de acuerdo con la eutanasia. Doña Jovita Voz Mediano.
Es un tema tan duro, tan complicado y tan difícil, pero según he leído, eutanasia significa buena muerte. Sí, así es. Y creo que es una cuestión de conciencia y de humanidad que cuando una persona está desahuciada, cuando está padeciendo dolores terribles, cuando sabe que no tiene solución, ayudarla al buen morir y que sea el propio Estado el que le ayude a terminar esa vida con dignidad y sin sufrimiento, creo que es algo que no se le puede negar a nadie. Es que estamos... Si esto no se regula, estamos obligando a esas personas que tanto sufren y a sus familiares, no lo olvidemos, a que mueran en la clandestinidad, con sufrimiento y en la clandestinidad, y luego que se atengan los familiares a las consecuencias. Creo que es un deber humano y un derecho de la persona a decidir libremente si quiere dejar de sufrir. Y que eso hay que regularlo. Y no se pueden escudar las personas que tienen una moral o unos principios religiosos a obligar a todo el mundo a que mueran con arreglo a los principios religiosos o éticos de un cierto número de personas, puesto que regular la eutanasia no obliga a todo el mundo a que la practique, sino a aquellos que verdaderamente quieran acogerse a ello. Y yo creo que estamos, por humanidad simplemente y por ética, obligados a facilitar la buena muerte a aquellas personas desahuciadas o que están sufriendo muchísimo. Es evidente que habría que cambiar la ley. Partimos de esa base. Bien, pues creo que ya se hizo en algunos países europeos, ya existe. Y el hecho de que exista no quiere decir que haya aumentado el número Suiza, de... Holanda, Bélgica. Claro, Sí. que haya aumentado. Que no por eso la gente quiere morir más, sino simplemente que aquellos que están desesperados y que creen que tienen que no pueden seguir sufriendo, continuar sufriendo, facilitarles, no hacerles en la clandestinidad como el último caso tan dramático. Don que hemos Emilio visto. Nieto. Bueno, pues he oído a mis compañeros y yo creo que la muerte nunca fue una solución para nada. Nunca. El pensar que la muerte es solución es el final. El artículo 15, como muy bien decía Tony, regula perfectamente este tema y dice en ningún caso, lo dice clarísimo, la muerte está prohibida en España, está abolida la pena de muerte. Hay solamente 5 países en el mundo que tienen la eutanasia, solamente 5 países en el mundo, y algunos como Estados Unidos, como bien sabéis, en algunos estados que se permite la pena de muerte. Cuidado, no olvidemos que allí se permite la pena de muerte. Yo creo sencillamente, además, el juramento que hacen los médicos es claro y evidente. Jamás contra contra la vida, jamás, siempre contra la muerte. Yo creo que hay un tema que es evidente y en el que hay que trabajar, no en la muerte, no dar la muerte a uno que sufre, no. Crear la especialidad de, en este caso, de cuidados paliativos en todos los centros. Que no está, la especialidad no está. Hay cuidados paliativos, pero no está creada la especialidad para avanzar en el tema de que el que quiera morir, muera dignamente, pero dignamente sin sufrir. Y en esto he querido entender que en España, no he querido entender, lo digo yo, pues hay 3.600 suicidios. Y no está permitido el suicidio, pero el que quiera se suicida, claro. Ahora, una cosa es suicidarse y otra cosa muy diferente es administrarle un veneno para que se muera una persona. Es muy diferente, aunque sea con grandes sufrimientos, con daños, etc. Repito, hoy estamos tan avanzados técnicamente que eso se puede eliminar. Y por lo tanto, no creo que quepa en ningún caso, repito, como lo dice el artículo 15, que habría que modificarlo evidentemente, no quepa en ningún caso que se pueda administrar un veneno para que una persona se muere. Y me ha dado vergüenza en estos días de atrás que salga uno dando ahí un vídeo, no sé qué, que ha matado a su mujer. Pero eso es muy grave. Lo pidió la mujer. Julián, le pidió morir la mujer. Lo puede pedir, pero nadie se lo puede hacer. Porque está totalmente Ya está en la prohibido. calle este. Por lo tanto, mire, esto es una propaganda que no me parece digna. Porque va contra la ley.
Va contra la ley. Y por lo tanto, evidentemente los que apostamos por la vida, los que queremos que siga la gente viviendo hasta que pues ya no pueda más. Aún sufriendo. No, sufriendo no. Hemos dicho que se experimente, que se investigue en cuidados paliativos para que la gente no sufra. Es muy fácil, administrar el veneno y punto, se acabó el tema. Doña Isabel Rodríguez. Bueno, la pregunta que hace nuestro querido amigo es clara. ¿Somos o no partidarios de morir en paz? Sí. Absolutamente sí. Yo he hecho un testamento vital, que eso se hace a través del notario, donde ni un día más se me prolongue la vida, porque ¿qué necesidad hay cuando las cosas no tienen solución? Cuando se aplique ese artículo, es decir, cuando ya los médicos te dicen no tiene absolutamente ninguna solución, ¿qué necesidad hay de hacer sufrir a la gente? Es la pregunta que yo hago. Porque prolongar, ¿qué es lo que prolongamos? El sufrimiento. No estamos prolongando la vida, porque esa persona, o bien con morfinas, o bien con calmantes, con lo que sea, no está consciente de lo que le pasa, hasta que el cuerpo dice basta. Yo no soy partidaria en absoluto de prolongar lo que no se debe prolongar. Y lo he dejado por escrito a mis hijos. Bien es cierto que eso no puede ser así muy fácil, es decir, que alguien diga que no, hay que hacer un pequeñito estudio y el final de las consecuencias. Y entonces cuando lo digan los médicos, mira, aquí no hay solución y lo que está haciendo esta persona es con unos terribles dolores padecer. Yo lo he vivido en mi caso y con un marido que era médico, director de hospital, y creo que no debe prolongarse ni un minuto más el sufrimiento de nadie. No tenemos derecho a hacerlo. Por lo tanto, eso de la buena muerte, pues hay que acoplarlo al principio, cuando no hay solución. Cuando el paciente dice, como yo he dicho, no se me prolongue un día más, respeto a esas creencias. ¿Que religiosamente está mal? Bueno, pues eso será un problema de cada uno que crea en las religiones. Yo creo que la vida es así. No prolongar ni un minuto más cuando no hay que hacerlo. Tony. Sí, quería decir que una persona puede cambiar de opinión, lo puede haber dejado por escrito, pero puede cambiar de opinión hasta el último momento. Es que hay que reconocer que la vida es muy agradecida y que luego hay que verse en esa tesitura. Yo he visto enfermos terminales de SIDA y no querer morirse, no tener, o sea, estar a lo mejor en una silla tipo vegetal y no querer morirse, o sea, tomar su sol y demás, que lo sacasen y no arrepentirse de ello. Y hablaba de Félix de alguna experiencia que tuvo personal y yo hablaré de la experiencia de mi abuela, que estuvo 9 años en la cama, con la cabeza perdida, no nos reconocía a nadie, y el 90% del tiempo gritando día y noche, o sea, que era para que hubiesen llamado a la policía en cualquier momento y se hubiesen personado allí por si pasaba algo raro. No obstante, siempre se la ha visto con ganas de vivir y se reía, o sea, había momentos en que se reía con nosotros y esas cuestiones, y nos contaba sus historias, o sea, historias ficticias, historias que se mezclaba, pero, o sea, y eso era una forma de vida para ella. Ha estado 3 o 4 veces cantando en el hospital y que le han dicho los médicos que no contásemos como que salía, o sea, que era ya, y sin embargo salió durante esos 9 años. Quiero decir, y ahí, si no, ahí está mi madre y está mi tía. ¿Quién tenemos derecho, ni profesionales ni familiares? Y ya no dijo ni que querían morir ni que se querían morir, ni tampoco lo dejó por escrito. Que bueno, o sea, que es una cosa imposible de demostrarlo. ¿Quién somos ni los profesionales ni nosotros para quitarle a esa persona la vida, quiero decir? Y esa persona seguía viviendo, de una forma o de otra seguía viviendo, porque ella se reía conmigo cuando llegaba, o sea, y no me conocía. Y le cantabas seguro. Bueno, no le cantabas. Es un sufrimiento, Es por quitar un poco de hierro la cosa, nada más que eso. Jovita y después Feliz. Bueno, yo creo que con estas cosas, que es un tema tan delicado, hacer demagogia y decir que, bueno, que los matan así, que les dan veneno y que, por favor, ¿cómo va a ser? Que una cosa tan fácil como darle veneno y matarlo, bueno, me parece hacer demagogia con cualquier asunto, Barata, más con este tan delicado, es como afilar los lápices. Cuanto más los afila, más pequeños se vuelven. Por favor, vamos por lo menos a tener humanidad al tratar este tema. Y es que esto no obliga a nadie. Si es que no obliga a nadie. Si es que además yo soy defensora de la vida, por favor. Es que no se puede juzgar con que las personas que tenemos esta opinión, que no queremos, defensoras de la vida, pero de una vida digna y de una muerte digna. El que no quiera hacerlo, nadie lo obligaría. No es como lo otro, que los que tienen ese pensamiento así, porque sus principios obligan a todo el mundo a que pene, a que padezca, y además tienen el atrevimiento de hacer un juicio tan duro como el que aquí se ha oído, que es fácil matar. Por favor, vamos a tener por lo menos a ser humanos. Félix y Emilio. Vamos, el caso de Tony, Isabel. Te puedo asegurar que es totalmente Isabel distinto. Porque en mi caso era mi padre. Entonces, si mi padre se le hubiera ido la cabeza,
si me hubiera contado historia, yo incluso me alegraría de las historias que me estaba contando, pero la situación era distinta. Es decir, no se entra de nada y no hace más que llorar día y noche. Pero bueno, mi abuela también, día No, y noche, día y noche bueno, llorando, ya, pero que si ya, mi pero el padre, padre no era consciente era el de hijo de un nada. mi padre, por ejemplo, era el hijo de un panadero, y cuando yo estaba con mi madre, me decía que dónde estaba mi madre, y estaba mi madre al lado. Bueno, es una cuestión distinta que tampoco voy a detallar. Es totalmente distinto. Yo creo que estamos confundiendo, parece que Emilio habla así como que queremos negar ir en contra de la Constitución, y no queremos ir en contra de la Constitución. La prueba es que casi nadie lo hace, ¿no? Porque va a la cárcel. Estamos hablando de que si estamos de acuerdo y habrá que modificar esa parte de la Constitución o no. No estamos hablando de... Es que la Constitución lo prohíbe, ya lo sabemos. Pues por eso no se ejercita ese tipo de Por eso, hecho. por eso van a la, sí, se hace la Bueno, se hace clandestinidad. 1, 2, 7, Sí se hace, ninguno. mil, vale, se hace, bien, de acuerdo, una vez, 2, 3 o 7 veces, me da igual, pero que no estamos hablando de negar la Constitución, ni además ir contradecir la Constitución. Lo que estamos hablando es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y para ello habría que reformarla o no, pero que nadie quiere ir en contra de la Constitución, faltaría más. Isabel tengo y después Emilio. El caso porque lo he vivido en mi casa, y no lo he vivido con cualquiera, lo he vivido con un médico. Es decir, con un médico que medicina interna, que enfermó de cáncer de pulmón y de cáncer de huesos, donde día y noche era un alarido, pero sí tenía la consciencia. Sí estaba consciente de esos dolores. Yo hubiera querido que hubiera muerto en mi casa. No pudo ser, porque los dolores eran tan tremendos que se lo llevaron al hospital. Los últimos 15 días lo tuvieron dormido. Pero cuando se lo llevaban me dijo, porque no me prolonguen ni un día más la vida, me quiero morir. Respetando eso, Normal. hay que hacerlo. Pues claro que sí. Lo malo es que digo que cuando se emociona Isabel no. porque está hablando de su esposo. En el caso, parece es- que Félix quiere agravar la situación comparándola con la mía, Tranquila. pero yo quiero decir que mi abuela estuvo 9 años con la cabeza perdida, de un lado que no se podía girar de un lado, estuvo encamada, o sea, y chillando día y noche. Y si jugamos con esa baza, o sea, que yo creo que la situación tampoco es tan distinta. Y cuando ella decía que le dolía todo el alma, y en fin, y chillando día y noche, que no podían dormir los familiares y Pero todo si eso. lo dejas escrito hay que respetarlo. No, pero es que Tu abuela entonces no lo dejo escrito. Bueno, pero sí lo dejo escrito. Pero bueno, vale, si lo ha dejado escrito, vale. Pero si no lo deja escrito, ¿quién es nadie para Bueno, decir pues sobre esa nadie, vida? que no se lo explique nadie. Ya lo hicisteis, Yo que creo no. que- Estamos A ver, hablando de las personas que no dejamos Es voluntario, a Emilio. es voluntario, Aquí se no han es vertido obligado. bastantes cosas. Dejamos a Emilio, Y que le hay tocaba. poner orden. A ver, Emilio. Para que se establezca, se apruebe la eutanasia en España, hay que modificar la Constitución. Feli, no digas que no, Claro que que sí. sí. Hay que modificar la Yo no he dicho Constitución. lo contrario. Hasta ahora Yo he la dicho lo Constitución. contrario. No, casi Ah. que no sé qué, que sí. No. Hay que modificar la Constitución. Yo no he dicho lo Primer contrario. punto. Primer punto. En este momento, todo lo que se haga contra la Constitución es ilegal. O tampoco. Se hace cosas. Claro, Pero que no sí. te dirijas a mí, que yo no he dicho nada. No, hombre, pero te lo digo porque tú has hablado de la Constitución. Pero que yo no he y me dicho has nada de aludido eso. a mí, Feli, me has aludido a mí. Pero Por que yo no he dicho nada de pero eso. no ha dicho- Toda modificación que yo no he dicho nada de hay eso. va contra la Que no Constitución. que no pongas en mi boca lo que no he dicho. Oye, algunos que hablan. Hombre, por favor. Que cuando a una persona se le pone una inyección para que se vaya al otro mundo, ¿qué es lo que que va en la inyección esa? ¿Qué líquido es? No se le ¿Algunos lo pone saben? ninguna inyección ¿Algunos lo a saben? nadie. ¿O es que se le da pan bendito? Pero que eso no es cierto, que- no se ponen inyecciones para matar ¿Pero a la qué gente. estás contando, Eso está Isabel? Por prohibido. favor, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué Eso es está lo que prohibido. estamos ¿Qué diciendo? Eso es la gritos? eutanasia. ¿Quién ha dicho eso? Pero No, ¿qué la es la eutanasia no es eutanasia? eso. Tran- Eso no es la tranquila. Pero, Tranquilo. es que, si hablamos cosas que no son verdad... Es pues no entonces prolongar la posible. vida. Cuidado con lo de la No verdad. prolongar la vida. ¿Pero qué es lo que Nadie es estamos verdad. hablando? ¿Quitarle la vida a uno que está sufriendo al final de la vida? ¿Estamos diciendo eso o no? ¿O estamos hablando de Estamos otra diciendo cosa? no prolongar el Pero- sufrimiento. estamos- ¿quién estamos corta? hablando- ¿Quién corta esa prolongación? ¿Quién? Estamos hablando, ¿Cómo? Emilio, Decirme. estamos hablando de una persona que sufre y Sí, que no sí, quiere vivir, está clarísimo. no quiere Pero seguir ¿qué hay que viviendo. hacer con esa persona para que establezca la eutanasia? principio, ¿qué es lo que cambiar hace? la ley, eso es la evidente. eutanasia, ¿qué es lo que hace? Anular el 15 para empezar. ¿Qué hace la eutanasia? Evidentemente, transportar a esa persona a otro Eso, mundo. ¿la transporta cómo? ¿En el aire? No, la transporta mediante un veneno. Ah, vale. Por decirlo Vale, de alguna forma. Vale. Es que es un veneno. Sí. Ya está. Que paraliza el corazón, ¿vale? Y no te quiero decir más cosas, porque los que están aquí lo saben. Pero yo voy a decir una cosa. ¿Por qué no apostamos para que la gente pueda vivir y pueda morir dignamente? Incluso con lo las que he dicho, personas que cuidados no tienen paliativos? solución. Pero aquellos Pregunto. que no, aquellos se suicidan. En España son 3.600. Que no estamos hablando del suicidio, Pero estamos sí, hablando sí, de las pero- personas que no pueden ya vivir porque están ¿Pero por qué no desahuciadas pueden de vivir? todo. Oye, yo te voy a contar 200 casos que ya estaban Sí, que terminados. han revivido, sí. Claro que sí. Claro, si la historia está llena de Claro, todos los casos que entonces, quieras. ¿qué pasa? Pero cuando una persona ya no puede vivir, ¿Pero y cuándo no soportar puede los vivir? dolores ¿Quién ¿Pero y cuándo? pide morir, ¿Pero cuándo? ¿qué hacemos? Mira, ha habido
cientos de veces, firmado por los médicos que ya no podían vivir, y resulta que a los 4 días está en la calle. Si lo dejas escrito, estamos hablando de Fíjate, dejarlos- y si lo dejan escrito, la habrían matado a esa persona. Termina, Yo es que Jovita, y pienso nos que- vamos. que manosear tanto la Constitución para luego querer rebatirla en otros artículos, porque ¿quién se quiere cargar las autonomías si son defensores de la Constitución? Es que utilizar la Constitución para para lo que le ciertas interese. cosas, pues mira, el artículo 15 de la Constitución dice, tanto que se está hablando aquí del artículo 15 de la Constitución, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales. Es decir, si una persona está sufriendo y quiere dejar de vivir, nadie, por su manera de pensar religiosa, tiene derecho a Lo dejamos ahí, permitirle el lo dejamos ahí. Y sí, esto tendrá continuidad porque evidentemente sabéis que además es un tema que se está debatiendo ahora en los distintos programas de los distintos partidos, claro, con lo cual esto tendrá es un tema continuidad. electoral. Pero es que nos vamos porque nos come la publicidad y nos come también la información nacional e internacional. Señoras y señores, tanto en Onda Cero como en IMAX Televisión, volvemos sobre la 1:10. Hasta luego y gracias. Son las 13 horas y 11 minutos y seguimos en directo riguroso tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Antes de presentar el segundo tema del día de hoy, yo quiero contarles a todos ustedes, que no me lo puedo callar, que estamos preparando unos cara a cara y unos debates con los números 1, en principio para las elecciones nacionales, diputados y senadores, y posteriormente lo haremos también para las locales, regionales y europeas no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de lo más cercano, que es todos los pueblos y provincias de la provincia de Ciudad Real, todos los pueblos y ciudades de nuestra provincia de Ciudad Real y también lógicamente de la región. Y que tenemos también tenemos hecho nuestra propia evaluación y tenemos hasta los resultados, pero no los vamos a decir por aquello de que nos van a comparar con tezanos, así que nada.
Bueno, pues vamos con el segundo tema. El segundo tema es un tema que ya tiene 15 días, pero que es un tema de completa actualidad y que no habíamos tocado aquí en esta mesa. Por consiguiente, lo traigo a colación. El presidente de México, que se llama López Obrador, por si ustedes no lo saben, le pide a España que pida perdón por la conquista de América. ¿Conocerá, pregunto yo, la historia real? La verdadera historia, ¿la conoce este presidente? ¿O bien se le ha ido la cabeza a este señor? ¿O es una forma de distraer a la opinión de su país por los numerosos problemas internos que tiene México? Yo se lo pregunto a Isabel Rodríguez. Buenos días de nuevo y buenos días. Buenos días, querido para hablar Julián. de este tema. Yo creo que hay que aclarar a la gente que nos escucha que el presidente de México, su abuelo era español. En primer lugar. En segundo lugar, ¿dónde están, qué merecimiento tienen todos los indios que habían en México? A ver cuántos ha conservado él, cuántos tiene en su gobierno y que nos lo diga. Y luego, ¿cómo es que de México se pasa todo el mundo a Estados Unidos? Es decir, métete en los asuntos de tu casa y soluciónalos y no empieces a hacer averiguaciones de hace 200 años. Que además, nosotros fuimos un país que no fuimos a masacrar ni a los indios ni a nadie, fuimos... yo no sé si estoy de todo conforme, fuimos a impartir nuestra religión, a convencerlos religiosamente, no fuimos a conquistarlos. Yo pienso que fue el error, porque cuando fueron los ingleses a la India no convencieron a nadie, le cortaron el cuello a los hindúes y hemos terminado. Nosotros fuimos respetuosos, fundamos universidades, creamos a la gente, la educamos y hasta ahora les hemos tenido un afecto y un cariño y le continuamos teniendo. O sea, que esas explicaciones que pide el presidente de México me parecen sumamente vergonzosas. Don Emilio Nieto. Bueno, pues evidentemente este hombre no sabe dónde está. Yo creo que no sabe en qué siglo vive. Hace más de 500 años que pasó aquello, ¿no? Y yo creo que si analizamos la historia, es verdad que todos los que han logrado la independencia de todos los países sudamericanos y americanos, todos procedían y todos eran españoles. No olvidemos que ellos no hicieron ninguna revolución, que eran españoles afincados allí y que eran los que dominaban, ¿no?, toda la política económica, etcétera, de todos los países iberoamericanos. Esto hay que tenerlo presente. Es decir, las revoluciones no las hicieron los nativos del país, las hicieron los españoles que fueron allí a conquistar el terreno. Hay que esto tenerlo en claro. Este hombre, yo creo que, repito, ha perdido la noción de historia, porque claro, podríamos pedir nosotros a los franceses, ahora que nos invadieron en la guerra de la independencia, pues que, mire usted, nos traigan todo, y a todos los ingleses que vinieron aquí y robaron todas las tumbas españolas, pues que nos trajeran lo que se llevaron, y a los romanos y a los árabes. En fin, yo creo que de verdad este hombre no sabe dónde está, y es verdad que esto lo que hace es porque tiene tantos problemas en su país. Es un país de los problemas, donde hay muertes cada día a millares. Este hombre ha perdido, y repito, esa noción de Estado y no sabe qué hacer. Que solucione primero los problemas que tiene México y que después tienda la mano a sus hermanos, que somos los españoles, y nosotros a ellos. Yo creo que la gran nación hispanoamericana no puede entrar en estas cosas. Y este hombre se ha perdido, se ha olvidado que es español y hermano de españoles. Y por lo tanto esa gran nación debemos construirla entre todos, no de esta manera, no diciendo que ahora le pidan perdón por lo que hicieron allí. Hernán Cortés, cuando fue allí, yo creo que lo que hizo fue liberar a México de los aztecas, creo, ¿eh? Y gracias a él, eso dice la historia, sí. Y gracias a él, posiblemente, hoy México es una gran nación, posiblemente, porque aquel pueblo era un pueblo que mataba sin discriminación ninguna, o sea que no tenía ningún problema el pueblo azteca. Y no logró la independencia solamente Cortés, sino con muchos que le siguieron, que eran indios como ellos. Pero eran sacrificios religiosos. Por lo tanto, no cabe lo que dice este hombre. Jovita. A ver, López Obrador, que ha cedido a la presidencia de México con un gran respaldo. No cabe duda de que tiene un país con muchísimos problemas. Yo no voy a ser tan osada de juzgar el hecho por el cual él ha decidido dar el paso ese de pedirle al rey de España que pida perdón por los hechos ocurridos hace 500 años. A mí me parece algo totalmente fuera de lugar, porque hay que pensar, ponerse... te paras a juzgar la historia en aquella época con la mente de aquella época, la mente guerrera de aquella época. Me parece algo
no sé si un tanto ridículo o por qué lo ha hecho, porque lo que sí es cierto es que según algunos historiadores, Hernán Cortés consta como algo que aprovechó las luchas que había entre los distintos pueblos contra los aztecas y que los liberó del yugo, se aprovechó de las divisiones y del odio que había contra los aztecas para derrotarlos, y entonces en algunos casos está considerado como un libertador, ¿no?, del yugo de los aztecas, que además, como ha dicho Isabel, según cuentan los libros de historia, a los pueblos a los que dominaban los esclavizaban, incluso hacían sacrificios humanos para sus dioses. Eso es lo que nos cuenta la historia. Entonces, sí que es cierto que ha tenido un gran respaldo, pero que dentro de México hay muchísimos problemas, desde el narcotráfico y los asesinatos diarios. Claro, el un más montón de peligroso del mundo, más peligroso del la mundo. corrupción, entre ellos la corrupción de alguna parte de la policía, porque cobran unos salarios muy pequeños y que los narcotraficantes pues los tienen comprados, y el problema migratorio y el problema con Estados Unidos, con el muro ese. Entonces, bueno, pues ese problema se lo produce Trump, más que ellos. A mí me parece que es algo que está fuera de lugar, ni más ni menos. Don Félix Calle. López Obrador. López Obrador. No se llama Moctezuma. No, se llama López y Obrador. Este señor no ha perdido la cabeza en absoluto. Este ha aprovechado porque tiene tantos problemas en su país y ha dicho, ¿cómo desviamos el asunto? Bueno, pues aquí suelto esta tontería, ¿no? Él se ha quedado, posiblemente se haya quedado en la otra historia negra de España. Y no se ha enterado que hace muchos años ya unos científicos, unos investigadores europeos, fijaron ya de una santa vez qué es lo que pasó por entonces. Efectivamente, en España iba gente, no eran precisamente catedráticos los que iban allí. Bien. Que han matado a 1,5 millones. Mira, Moctezuma mató a 350.000, porque había una lucha entre etnias y sometió a 560 pueblos. Y además lo acribilló a impuestos. Moctezuma luego colaboró con los españoles, ¿no? Eso lo dicen los estudios de estos estudiosos y han dejado muy clara la situación. Es que España produjo muertos, pero no con la espada ni con la lanza. España es verdad que allí llevó la gripe, llevó sarampión, llevó la viruela, claro, ellos no lo conocían. Transmitió esa enfermedad y efectivamente murió mucha gente, pero no con la espada ni con la lanza, que es lo que este individuo pretende decir. Que es que llegamos allí y empezamos a matar a no sé cuánta gente. Y de allí nos trajimos unas cuantas enfermedades también, Bueno, y otro producto que no han venido muy bien también al resto de Europa, ¿no? Productos agrícolas y demás. Pero bueno, el caso está en que hay que dejar claro que Moctezuma, que también era normal en la época, que luchaba contra otras etnias, es lógico, ¿no? No vamos ahora a criticar que este hombre se ligó allí a pegar espadazos, flechazos al primero que pillaba, porque sometió a 560 pueblos. ¿Vale? Él provocó muchos más muertos que provocó españoles, sin contar con la gripe y la viruela y todo esto, digo, de forma bélica. Y esa es una historia negra que existió, igual que la otra que también existió, una posterior, pero que lo han dejado muy claro los investigadores. Entonces este hombre, yo creo que sí lo sabe. Lo que pasa es que lo oculta. Además, fíjate los apellidos que tiene. Tiene que tener muchos problemas internos, evidentemente, para hacer esto. ¿Cómo desviamos el asunto? Claro. Y cómo te diciendo, eso es una táctica que se estudia ya en la universidad, ¿no? Ya, pero que es muy pobre. Que es muy pobre, porque fuera de México, y yo no estoy seguro que en México se lo crea todo el mundo, pues yo creo que cada vez se lo quede menos gente, fuera de México no se lo queda nadie. Pero siempre habrá algún loco que odiará a los españoles por eso y eso repercutirá en el futuro. Un detalle, Julián. Yo en un viaje que hice a Cuba, iba con unos amigos, uno trabajaba en la embajada y nos viene una chiquita rubia, alta, rubia. Sueca. No lo sé, era cubana. Y yo iba con mi mujer, con mi hija, con mis amigos, no sé qué y tal, ¿no? Y entonces acerca y dice, vosotros os llevasteis los oros. El oro de aquí de Cuba. Le dice a este amigo. Sí. Y dice, primero, aquí no había oro. Y segundo, tú eres rubia. No eres cubana. Algo harían tus antepasados, algo harían para llevarse el oro. La genética es así. A España oro no llegó de Cuba. Don Toni Marquina. Bueno, que a mí me parece una cortina de humo, sinceramente, como en el tema de España me pareció en su día el caso de recuperar Gibraltar, o me ha parecido a sacarlo en estas alturas la sumación de Franco, y soy sincero en este sentido. Además de eso, no conoce este señor la historia real,
puesto que sí es cierto, claro, que también se produjeron muertes de indígenas, está corroborado incluso que se usaban perros para ello, pero también está demostrado que los indígenas mataron también españoles en las más belicosas enfrentamientos, ¿no? Entonces yo creo que es un inculto y que deja la historia a medias. Yo recuerdo hace unos meses que escribió y se publicó un artículo de Mario Vargas Llosa en El País, un domingo, y vino a decir que, y yo estoy de acuerdo completamente con lo que decía, en que gracias a España América conoció la cultura grecolatina y por lo tanto conoció a Roma, conoció toda esa tradición filosófica europea y occidental que de otra forma no se podía haber hecho y que aunó junto al resto de la cultura indígena y americana, porque se preservó mucho y se protegió también en el sentido humanista que se le dio también a nuestra estancia allí, y en el sentido más patriótico, porque vuelvo a recordar que España nunca tuvo colonias como los anglosajones, tuvo provincias y tuvo virreinatos. En primer lugar, también es curioso señalar cómo se le denominó a México en un primer momento Nueva España. O sea, más no se puede querer a una zona. Y bueno, incluso fue nuestra Arizona, etcétera, etcétera, y Florida. También, a sentido histórico, me gustaría señalar que siempre se ha acogido a esta gente como uno más, que ese ha sido el sentimiento español. La Constitución de Cádiz empezaba hablándose que se tenía que aplicar a los españoles de un lado y otro del océano. Y además han tenido representación en Cortes, así quedan las actas del Congreso de esta gente. Luego también me gustaría siempre me ha hecho ilusión hacer referencia a una manifestación artística de Albéniz, como se recogía hasta último momento, como toda España hablaba de Cuba Félix, y por ejemplo en la Suiza española, en su opus 47, que lo compuso entre 1886 y 1887, hablaba de las regiones de España y hablaba de Granada, Cataluña, Sevilla, Cádiz, Asturias, Aragón, Castilla y Cuba. O sea, cada uno tiene un movimiento y es una obra de piano magnífica, desde luego, y que es un clásico entre los clásicos. Si tú lo dices, me lo creo. Claro. Jovita. Bien, yo simplemente deseo que el presidente de México, López Obrador, tenga mucha suerte y consiga la gobernabilidad y la estabilidad del país, porque viendo cómo está Sudamérica, con la extrema derecha rodeado, se necesita que haya un país fuerte. Y entonces yo, aparte de esta cortina de humo y estas cosas que, bueno, sí que deseo que consiga que México salga adelante y la ciudadanía mexicana también. Emilio. Bueno, pues yo creo que en la historia de la humanidad no ha habido ningún pueblo que haya dado más que España a todos los países conquistados. Yo creo que ninguno. Le ha dado hasta la vida, fijaos hasta dónde. Todas las universidades hispanoamericanas son jesuitas y dominicos, todos venidos de España, llegados allí. Solamente hay un pueblo en la humanidad, que puede ser Grecia, que diera a Roma tanto como nosotros les hemos dado a los hispanoamericanos. México es una gran nación, pero necesita gente no como este hombre, gente que sea capaz de crear riqueza en México y que no tengan que irse como están huyendo la mayoría de los mexicanos. Por lo tanto, que se olvide de esos 500 años. Y además no es bueno analizar la historia si no tiene una perspectiva de cuándo se produjeron los hechos. Y me parece que ha perdido esa razón. Bueno, como he dicho Isabel. al principio, y es en lo que he empezado la conversación diciendo, lo que hicimos cuando fuimos a México, montar universidades y llevar nuestra religión allí. Pero además yo tengo que añadir, para la gente que nos está escuchando y tiene la edad parecida a la mía, acordaros cuando las canciones que se cantaban en nuestro país eran rancheras mexicanas, nuestra Sara Montiel, tan internacional, fue allí, conquistó México, y México se vino a hacer. Qué guapa estaba Sarita, ¿eh? Por eso digo Qué que conviene guapa. recordar todo esto que nuestros televidentes o radioescuchantes nos están oyendo. O sea, que cuánto cariño le tuvimos a México, no hay que decirlo, hay que verlo. Veamos sus películas y veamos sus historias. Bueno, lo más importante sí, Félix. No, digo que posiblemente México sea, casi seguro, que más apellidos españoles tenga de todo Hispanoamericano. Pero, Sin duda, sin duda, los sin duda. exiliados de la Segunda República, ¿cuántos nos acogieron allí cuando Lázaro Cárdenas, por ejemplo? No, sí, de Claro, acuerdo. y le dio Pero la nacionalidad que ningún país lo hizo. yo hablé con un mexicano hace tiempo y decía, a vosotros sí os queremos, le tenemos una relación de amor-odio. Nosotros os podemos poner a parir, pero como alguien venga de fuera poniendo a parir a los españoles, se la carga. Bueno, es que habrá muchísimo, de 500 años a esta parte, la cantidad... Ha llovido mucho, Claro, sí. la Ha cantidad llovido de mucho. mestizos y de...
personas que han nacido entre la mezcla de los españoles que llegaron allí y de los pueblos indígenas que allí vivían. Deseamos a López Obrador que primero lave los trapos sucios en casa y luego cuando tenga la ropa limpia que hable de fuera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, decimos a todos los oyentes y televidentes que hoy por hoy México, según las estadísticas, es el país más peligroso del mundo. Y nos vamos tan solo 5 minutitos, pero prometemos volver, ¿eh? Así que hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Pues aquí seguimos, estamos hablando de la edad de Tony Marquina. No la voy a decir públicamente, pero como le estábamos buscando pareja y todo, bueno, pues en fin, las cosas de la radio. Vamos a hablar de un tema más refrescante, ¿no? Vamos a hablar de que dicen los expertos que Finlandia es el país más feliz del mundo. Y por otro lado, los Países Bajos, ya son ustedes, Bélgica, Holanda y todos estos, pues pagan a los ciudadanos por ir en bicicleta en lugar de ir con su coche a los desplazamientos. Yo quiero preguntaros, y voy a empezar otra vez por Tony, si tenemos envidia de estos países o debemos copiar algo, o si nos podemos permitir pagar a los ciudadanos por ir en bicicleta y no en coche.
Envidia, yo creo que no hay que tener envidia. La envidia no es buena, ¿eh? En ningún aspecto. Además, envidia es un bolero muy bonito. Sí. ¿A que sí? Sí, es cierto, pero no, que quiero decir que ya se me va a la cabeza la música. Que es que te lío. No, que ya se me ha ido la melodía ya. Es que te lío. Yo creo que España es un sitio privilegiado en muchos aspectos, en libertad de expresión, en democracia, como se ha dicho aquí, que hay que mejorar mucho, sí, efectivamente, y hay que denunciarlo y hay que luchar para mejorarlo, y ojalá que esto llegue a ser paraíso terrenal, ojalá. Pero vamos, llegar al punto de pagar por ir en bicicleta, pues yo creo que no. Entre otras cosas porque veo muy difícil en España que se vaya en bicicleta, porque es peligroso y luego... Porque no hay carriles bici. Pero es que tampoco se puede hacer carriles bici, porque tenemos unos pueblos que son antiquísimos, unas ciudades antiquísimas, y el trazado es imposible hacer. Imagínate en Puerto Llano subir al Minero en bici, qué difícil. No, pero no en Puerto Llano, en cualquier pueblo, si es que no hay espacio, porque como dice mi padre, que es un refrán que dice mi padre suyo, las calles de los pueblos están hechas para circular con carros. Y es así, eso va a ser invariable. O sea, ¿cómo vamos a meter un carril de bici? Claro, es difícil ir por las calles céntricas de los pueblos, por las antiguas. Es difícil circular con los coches y hay unas velocidades un poco altas por estrechamiento, que es lo que se refiere a mi padre, contra ni más. ¿Cómo metemos carriles bici? Entonces es peligroso y es muy difícil. Y luego esto hay que recordar también, vamos a ver, hay ciclistas que no respetan tampoco distancias ni normas, vale, que no quiero decir que sean la mayoría, pero también hay conductores que vayas por donde vayas, pues no respetan las distancias de seguridad y a los ciclistas. Entonces, yo creo que esto es aquí una quimera hoy por hoy y en el futuro lo mismo. Una utopía. Sí, bueno, pero sí. O distopía, tampoco lo sé yo, pero yo lo veo muy difícil y no creo tampoco haya que... Además que como vamos a hacer el cambio, ¿no?, a los coches eléctricos, que a mí me hubiera gustado más que fuesen de hidrógeno, Pero lo como tienes grabado en el alma el tema. Sí, pero no va a ser necesario, pero no lo digo con segunda, vamos a ver, que está bien la idea de los eléctricos, sí, me hubiese gustado más otras alternativas, pero... Que los eléctricos tampoco son tan contaminantes como los... No, pero es que me mira jodita como... Tony. No, me refería... Porque se ha inaugurado, el primer coche... Sí, pero si es una buena alternativa. Pero me refería a la utopía de los carriles bici. Sí, pero por es lo muy que tú difícil. estabas diciendo. Pero ¿cómo hacemos los trazados de los carriles bici? Vamos con Félix. Yo creo que alguna cosilla podíamos copiar. Este estado de bienestar, me lo discutirá alguien, pero ahí están las estadísticas y ahí está la historia, se debe a la socialdemocracia. Es así de claro. Lo siento porque no me piden lo contrario. Es un modelo político que, además de ser muy social, se combina con el mercado libre, que es la receta perfecta. Para mí la receta perfecta. Nada que ver con la neoliberal, fundamentalista y tal, ¿no? Que yo creo que algún partido de derecha de España podía copiar. Ahí sí que podía copiar. Los españoles podíamos copiar alguna cosa, pero ahí sí que tenían de copiar algún partido de derecha, ¿no? Digo por lo del bienestar. Porque allí las tareas del Estado, del bienestar precisamente, las asume el Estado. Y además hay un consenso de ese estado de bienestar entre políticas de derecha y políticas de izquierda. Hay ya un consenso de por sí. ¿Cuándo discuten? Pues cuando gobierna uno o cuando gobierna otro, el nivel de beneficio. Claro, uno dirá, el nivel de beneficio del estado de bienestar son el 100%, y otro dirá, pues no, pues el 70%, pero eso ya está garantizado, ese estado de bienestar. Afortunadamente, cosa que aquí pues no se hace. ¿Y por qué se consigue el estado de bienestar? Porque se basa en la presión fiscal. Quien más tiene, más paga. Así de fácil. Quien más tiene, más paga. Y no hay otra solución. Y es justo que sea así. Es justo, además. Es así. Es justo desde todo punto de vista, fiscal, social, como tú quieras. Es justo. No tienen ningún problema y lo aplican a rajatabla. Y no se queja tanto la gente. Y no ayudan a los bancos. No, pues tampoco. Y el que gestiona mal va a la cárcel, todo eso está bien. Claro. Entonces, esa buena receta, que hablo de que es muy, muy, muy social, pero además se permite el mercado libre, que yo estoy de acuerdo, además estoy de acuerdo con eso. Lo de las bicicletas. Hombre, aquí se aplica, aquí no nos podrían pagar por la bicicleta, Julián. Les costaría una pasta al Estado. Sin duda. Imagínate que a mí me digan que tengo que ir en bicicleta en Toledo. No, estoy en la parte de abajo. Yo entiendo que será dentro de la ciudad, porque no, claro, pero es que allí ¿cómo vas a hacer? Por ejemplo, en Ámsterdam es todo llanito, es todo llano, llano, entonces da gusto ir en bicicleta. Yo iría en bicicleta, pero si me dice que te subí al Minero, al barrio del Pino, o en Toledo, de la parte nueva de Toledo, a Toledo, me va a perdonar, pero yo en bicicleta no voy a ir. Entonces, bueno, habrá cosas que se pueden copiar, pero todas no. La de la bicicleta me parece muy bien, yo soy amante de la bicicleta, y yo estoy a favor de lo de la bicicleta, pero eso de pagar con la bicicleta no. Oye, que la bicicleta les haga más barato a los chicos y a los mayores, eso sí es verdad, pero pagar por eso no. Jovita,
Indiscutiblemente. Estábamos hablando de la felicidad, ¿no? Sí, de Finlandia. ¿no? Y de los países que están en pugna por ser entre Suecia, los países nórdicos, sí. Por el estado. Y es que antes, como hemos estado hablando del amor y de las palomas, las mariposas en el estómago, me estaba acordando de alguna rima de Becker. Bueno, creo que aparte de las bromas, creo que el Estado es excepcional, los servicios públicos, son excepcionales los servicios públicos que hay en Finlandia y en estos países. El último de los países, me parece que este organismo de la ONU, que ha estudiado 156 países, el último, me parece, en el último lugar creo que está Sudán del Sur, me parece, porque lleva 5 años en guerra. Entonces, ¿qué parámetros mide? Pues mide la educación pública, la sanidad pública, el medio ambiente, la confianza en sus políticos, los servicios sociales. Que no hay casi paro. Claro, entonces, y que pagar. Que el nivel del salario base no son 900 euros, no hay tampoco brecha, 700, como quiere Casado. Es el país donde menos brecha salarial hay, aunque hay que reconocer que luego hay otras partes negativas. Sobre todo ahora que Casado quiere bajar que aquí no se estudia. El salario, que nos ha sorprendido esta mañana la noticia. Sí. Hay que bajar el salario. Entonces, como ha dicho Félix, todo esto es debido, es que los mejores años y el mejor bienestar social en Europa y en estos países nórdicos ha sido debido a la socialdemocracia. Y creo que, bueno, España estamos en el número 30 o, sí, eso, por o 30 y tantos, pero entre el 25 y el 30, sí. Pero vamos, yo sigo diciendo que en este país, si lo conocieran, el mundo es donde mejor se vive. Sí, es cierto, y superamos a Finlandia en los años de vida. Eso es verdad. Ahora, en lo del carril bici, a mí me parece algo muy saludable promocionar la bicicleta, porque evita contaminación. Había un eslogan que decía: si mueves los pies, mueves el corazón. Mueve el corazón. Pues es saludable, evita contaminación en el medio ambiente, pero claro, necesitamos tener infraestructuras también como carril bici. Y es más, en Holanda las empresas no están a menos de 15 kilómetros de donde viven los trabajadores y están dotados de duchas e infraestructuras suficientes para cuando llegue el trabajador. En Estados Unidos no se utiliza Emilio la Nieto. bicicleta. Si pudiera y tuviera dinero, no viviría en Finlandia. Viviría donde vivo, en España. Porque hay poco sol, por ejemplo. Que tiene Además, 40 grados de temperatura, claro, de hielo. El sol da alegría. Porque es un lugar que está oscuro casi siempre, porque es un lugar que hay que trabajar casi siempre debajo de. No pueden hacer otras cosas, tienen que trabajar. Pero como está oscuro, hacen más el amor. Es un país pequeño. ¿Verdad, don Emilio? No, se vienen aquí a España. Es un país pequeño, moderno, de hace muy poco tiempo, ha estado siempre bajo el yugo de Rusia, como todo el mundo sabe. Lo han pasado muy mal, han aprendido de los errores, pero cometen gravísimos errores. Es el país donde más se gastan en alcohol, 10.000 millones de euros con un presupuesto de 50.000. Eso es por el frío, don Emilio. Tienen que calentarse. Es decir, tienen un gran frío, el problema. aislamiento, la falta de sol. Es el país nórdico que más suicidios tiene. Suicidio. Tienen una doble moral los finlandeses. Yo conozco Finlandia. Yo también. Una doble moral. Bueno, aquí en España también somos mucho doble moral. Pero una doble moral grave. Es un país que se ha trabajado mucho en educación al individuo. Y aquí cometemos un error. Creemos que es la sociedad la que educa al individuo. Allí es el individuo el que se educa para que mañana esté bien formado. Son diferentes los sistemas finlandés y el nuestro, principalmente trabajando a cada uno conforme a sus capacidades. Y aquí a todos igual. Por eso tenemos otros problemas que yo no comparto, evidentemente. No es que sea mejor, es verdad que en matemáticas no son mejores en lengua, es curioso, ¿no? Hay otros países que les han superado y están perdiendo enteros. Finlandia no es un país que mañana nosotros tenemos que decir este es el país ideal. No, que va ni mucho menos. En todo caso, todos los países mediterráneos, aunque tienen un nivel económico más bajo, porque naturalmente son 5 millones, la Comunidad de Madrid tiene un nivel económico fantástico, si solamente fuera la Comunidad de Madrid. Pero claro, con 5 millones y pico de habitantes, con un clima como tienen ellos, desastroso, diríamos en temperatura y en luz, pues que tienen que trabajar
Pero repito, cuando un país se gasta, como ese, 10.000 millones de euros en alcohol, es que algo no funciona bien. Isabel. Bueno, yo empezaré por decir que vivimos en el mejor país del mundo. ¿Eso Sin cómo duda, se sabe? sin duda. ¿Cómo se sabe? Pues se sabe viajando. Yo he sido una gran viajera desde que tengo 16 años. He tenido la enorme suerte de hacer casi siempre las vacaciones en el extranjero. Conozco a todo el mundo salvo una nación, que es Australia. Salvo el conjunto que está en Australia. El resto, pues he estado, lo que ha dicho Emilio, he estado en Helsinki. He estado varias veces. Un frío horroroso. Y voy a decir cuándo. He estado el día 30 de abril. O sea que cuando aquí empezamos a salir el sol, aquellos continúan sin sol y con nosotros con abrigo de piel y tapados hasta las orejas. Beben, que no hace falta que lo diga, beben muchísimo. Además es evidente, vas por la calle, en cualquier parte te das cuenta que beben, hasta en un tranvía simplemente te das cuenta que beben. Son bebedores, ¿por qué? Para quitarse el frío. Y luego hay que preguntar dónde se jubilan. Un porcentaje elevadísimo que viene a nuestro país a jubilarse. Van a Mallorca, que yo he visto unas ligeras colonias que tienen, y van a la zona de Málaga. Dicho eso, no voy a hablar más de ellos para no aburrir a la gente. Vivimos en el mejor país del mundo, amigos, y os lo dice una que ha viajado. Félix. Mirad que el tema de la felicidad, hace años, algunos años, el rey de Bután empezó a reírse el mundo entero, no unos pocos en el mundo entero, que habría que analizar el PIB de felicidad. Y todo el mundo empezó a reírse. ¿Y dónde está Bután? Porque si no, alguna... Bután está, no sé dónde, muy lejos. No, en la India, cerca de la India, en Malasia. En Asia. Fijaos la idea que tuvo el buen hombre, que no iba muy descaminado, y él decía que tenía que tener en cuenta el PIB de felicidad, no solamente el económico. Porque puede ser que el PIB económico fuera muy alto, pero la mitad de la gente estuviera muriéndose de hambre. Estos sí que tienen en cuenta el PIB de felicidad. Por eso no hay eso desequilibrio y no hay ese Estamos hablando para los oyentes del PIB, es el Producto Interior Bruto. Entonces, claro, este hombre, de tal manera que Sarkozy, antes de irse, dijo, yo creo que teníamos que analizar el PIB de felicidad. Y puso como ejemplo los países nórdicos. Porque para obtener el PIB de felicidad hay que... Hombre, hay una serie de condicionantes. Sí. ¿no? Dice, el PIB económico de no sé qué país que tiene petróleo. Bueno, pues tiene un PIB altísimo, sin embargo, la mayoría de la gente vive que se muere de hambre. Eso no es medir, eso es medir el PIB económico, pero no de la felicidad. Pero es que esta gente sí que tiene en cuenta, sin decirlo, lo que el rey de Bután dijo en su día, que hay que analizar el PIB de felicidad. Y sostiene con todas las ventajas y todas las medidas sociales. No hay otra. Jovita. A ver, que no estamos diciendo que sea un país ideal. Nosotros estamos aquí analizando, porque ha salido el tema, la medición que ha hecho un organismo dependiente de la ONU con arreglo a unos baremos que mide. No estamos comparando cómo se vive, ni mejor ni peor. Estamos intentando hacer como ciudadanos de a pie un análisis muy humilde sobre los resultados que da como estos países como los más felices según los baremos que mide este organismo. Si es cierto que tiene otras cosas negativas que aquí no se dicen en este baremo. Es cierto que hay alcoholismo, que es cierto que luego también hay maltrato a las mujeres. Es un país muy igualitario donde hay muchas menos brecha salarial, pero que posiblemente debido al exceso de alcohol, porque si no bebes es que no eres una persona madura. Cuando eres madura, según he leído, que yo no he estado allí ni he vivido, es cuando te tienes que beber, tomar alcohol. Pero claro, luego llega el alcoholismo donde se desatan escenas de violencia y precisamente contra la mujer. Hay mucha soledad, mucho aislamiento. Es cierto que están más de 50 días sin ver el sol. Posiblemente esa sea una de las causas que beben. También son muy, según dicen, muy reprimidos para expresar sus sentimientos. Entonces, no lo sé. Tampoco nadie de los que estamos aquí decimos que no queremos ir allí. Estamos haciendo en el mejor país, Jovita. Emilio. Mira, claro. Finlandia castiga muchísimo el fracaso en el trabajo. Muchísimo. De tal manera que el joven que por cualquier motivo le echan de una empresa, pues ese es el candidato ideal para el suicidio. Candidato ideal. No lo comentan porque está prohibido, ¿no? En Finlandia está prohibido hablar de este tema, del suicidio, está prohibido. Pero fijaos que un país que tiene el 14 y pico, casi el 15% de suicidios, es el país de Europa, juntamente con Holanda, que más suicidios tiene, pues no creo que sea demasiado dulce vivir allí, digo yo. Y sobre todo una educación
que todos admiramos, de verdad, que todo el mundo... Yo he llevado allí un montón de chavales para que hagan las prácticas en Erasmus. Bueno, pues venían todos diciendo, pues eso no es el ideal, ni mucho menos. Yo decía que un sistema educativo que produce en la sociedad un mal tan grave como el alcoholismo, pero un alcoholismo gigantesco. Daos cuenta que de 10.000 millones de euros que tienen de presupuesto, 50.000, perdón, 10.000 se los gastan en alcohol para remediar el problema. Luego ese país, yo no sé qué estándares habéis buscado, evidentemente, como decía mejor el PIB, ¿no?, de felicidad, pero yo creo que se cae por sus propios pies, ¿no? No tiene sustentación. Lo ha hecho este estudio la ONU, con lo cual, no tiene y sustentación expertos en ello, ¿no? Que un país que dedica tantos millones de euros para solucionar un problema gravísimo como es el alcohol, pues no creo que sea el más feliz del mundo. Tony. Sí, quería remarcar, porque a la colación de lo que había dicho Jovita, es que han hecho una encuesta ahora a nivel internacional, un estudio, y ha dicho que bueno, un punto a nuestro favor, que España es el país más feminista que hay en el mundo ahora mismo. Sí. Han dicho, y yo creo que, bueno, creo que es así, por lo menos espero que sea así, que haya cambiado tanto nuestra mentalidad. Sí, allí de lo que hablamos es que hay menor brecha salarial. Sí, no, eso desde luego. Y quería remarcar precisamente eso, que España a mí me parece desde luego un país excelente para vivir. Sin duda para alguna. Los finlandeses. No, para todo el mundo, No, para todo el mundo por la Jovita, forma, por porque favor. somos gente abierta y aceptamos aquí Clima sí, estupendo, el clima la comida estupendo. y nuestra comida, sí, ¿qué sí. decir de nuestra comida? La dieta mediterránea, ¿verdad? Estaba hablando de Finlandia. En cuanto asegurásemos un salarios dignos y la precariedad laboral la eliminásemos y ampliásemos el estado del bienestar y lo asegurásemos, desde luego esto. Pues amigo, hoy sería... nos hemos desayunado ahora mismo estando hablando con No, nosotros. pero ha salido no todo el mundo tiene- en la noticia que hay que bajar el salario. Yo, Claro, hay cosas que no claro. las acabo de entender. Y soy empresaria, Tú quiere ni decir nadie. que yo no estoy. No, pero no lo de entiende nadie. salario. A lo mejor quien lo ha dicho lo entiende, pero. Bueno, lo ha es dicho el difícil presidente de entender. un partido, el Partido Popular. Sí, quiere como decir que López lo Obrador. Pero bueno. A mí me parece muy interesante porque se ha tocado aquí de soslayo, así de muy pasada, que la educación en Finlandia está como uno de los países mejor considerados. El Sin sistema duda. educativo de Sí, Finlandia, sí, sí. eso tendrá sus fallos, no digo que no, pero además la persona que se dedica a esa profesión, a ser educador, a ser profesor, está muy bien considerada y le exigen muchísimas pruebas y tienen que ser de las notas más Aquí altas. también tenemos un señor que es un profesional de la educación. Yo también Emilio. soy profesional, he sido Los dos, 40 tiene razón. años profesional de Los la dos. educación, pero eso no quiere decir que no vea y haya leído mucho sobre el sistema educativo en Finlandia y creo que siempre todo se puede mejorar. Jovita, con tanto suicidio, yo creo que no hay que cuestionarse la cuestión. Es que está fatal el país. Pero la educación aparte. Pero son otras cuestiones las que posiblemente habría que eso los psicólogos y las personas expertas son las que podrían analizar. No tiene nada que ver el sistema educativo, ¿eh? Un inciso. A mí me falta la luz y me suicido. Claro. Sí, Bueno, A mí me pues falta esa la luz y puede yo te ser puedo una- asegurar que yo me Mira, suicido. Julián, Hombre, si yo yo no voy con la gente. Quiero decir, ¿por qué somos los españoles como somos? Porque tenemos luz, tenemos mucha hora de sol, hacemos la vida en la calle, Sí. Como nos los italianos, relacionamos con como los mucha italianos. gente. Imaginar un sitio donde no hay luz, es que es para pegarse un tiro. Las de verdad, es para relaciones suicidarse. personales y el aislamiento. Principalmente el prestigio del sistema educativo está basado en que el profesor es autoridad y autoridad académica. No solamente autoridad, sino autoridad académica. Los mejores van a educación, aquí los peores van a educación. Hombre, tampoco es eso, No, por claro. favor. No, No, hombre, no se puede generalizar. hombre, yo creo que no. ¿Cómo no? Hombre, Además, mira, ¿cómo que los peores van a educación? los datos son claros. Por favor. Pero bueno, yo digo que por favor, pero los datos son los que son. Vamos a ir Jovita, por ni partes, favor, que ni sin favor. que esta vez llevamos muy Pero, bien. oye, Al pero bueno, final es que- volquemos. Vamos a ver, Íbamos muy bien. Estamos hablando, Julián. Generalizar es claro, malo no, siempre. pero no, hombre, es que las mejores. Habrá No, docentes las mejores que son notas malos de y los- docentes que son muy Julián, buenos, claro. Las mejores notas de los estudiantes van allí a educación. Y aquí las peores notas de los estudiantes van a educación. Pero esto es un hecho. O sea, aquí se entra en la Facultad de Educación, que la ha dirigido 38 años. A lo mejor lo sabe mejor, Jovita, con 5. Con un 5. Allí no entra ninguno. Yo nunca sé Ninguno nada tenga mejor más que de 10, nadie. que no tenga más de 10. Bueno, luego está claro, ¿no? La diferencia. Pero esto es una... Oye, que tenéis en los datos. Por eso se suicidan, porque están más No, educados que vamos a ver, nosotros, ¿qué ¿cómo quiere va eso? decir No, es esto? que no. Que el sistema educativo finlandés, No sé. que está basado, repito, en la autoridad y en la individualidad de la persona, pues cuando fracasa y entra en la sociedad, produce esto.
fracaso social. Y 10.000 millones de euros gastado en alcohol es un fracaso social. Pues ya lo has dicho 4 veces, Pero, lo de pero, 10.000 pero, millones. a ver. Lo ha dicho Isabel, es un fracaso Pero que no- social Yo- que produce la educación. A ver, Jovita. Yo nunca sé nada mejor que nadie, tengo mis propias opiniones. He sido maestra 40 años en la enseñanza pública y por mis manos han pasado muchísimos niños y muchísimas niñas de los cuales me siento de todos muy orgullosa. Pero me asombro muchísimo de que haya una persona que diga que ha sido educador y que los peores están en educación. Posiblemente... Habla de las notas medias Bueno, pero para es que acceder. la nota... Perdón, ha dicho en general, los peores están en la peores educación. notas estoy Luego, diciendo. no, a eso lo ha especificado después, que es cuando yo he protestado. Posiblemente el medir a una persona su capacidad y sus valores por la nota media que obtiene a lo mejor no sea lo más beneficioso para la educación, no lo sé, pero desde luego yo siempre voy a protestar cuando digan que los peores se dedican a ser educadores, por favor, no, porque no lo creo. Yo he sido docente Te lo vuelvo a repetir 16 para que lo años entienda perfectamente. y yo Las sé que hay peores notas profesores. de los alumnos van a Don educación Emilio, en en mi Castilla-La etapa Mancha. de profesor, 16 años, había docentes vocacionales y docentes que iban ahí porque no tenían otro trabajo. Pero eso ocurre en todas las profesiones. profesiones, sí, claro. En todas las Pero profesiones. eso no En los te- abogados pero, también, Julián, en los economistas pero también, está en los publicado, empresarios también. Julián, está publicado el corte de nota para entrar en todas las facultades. Está publicado, no me lo invento yo. Pero no o es tiene que me lo nada que invento. ver el Para corte entrar en de nota, medicina, para hablar de para los- entrar en Bueno, medicina, estábamos hablando de de los Finlandia. peores. para entrar en medicina hay que sacar más de 12. Pero eso da Para cuestión. entrar en educación, Bueno, en vale. agricultura, un Eso da 5. cuestión. Estamos Tú juegas hablando con la de- vida de las Y personas. habiendo médicos, Bueno. haciendo Estamos falta hablando médicos, de ¿por qué no Finlandia bajan y estamos notas de hablando- corte? Atenderme que nos tenemos que ir. El mejor libro, pues probablemente sea Viajar. Ese, Con los que 5 iba a decir. sentidos abiertos. Y cuando uno viaja con los 5 sentidos y viaja mucho, se dará cuenta, indudablemente, y ahí estamos todos de acuerdo, en que este es el mejor país del mundo. Lo dijo Cervantes, ¿Y el es que así? lee mucho y anda mucho, Y eso sabe que mucho tenemos y aprende fallos, que mucho. tenemos broncas, que tenemos preocupaciones, que hay injusticia, con todo, el mejor país del mundo. Sin Así lugar a que dudas. enhorabuena por ser españoles. Sí, señor. ¿Eh? Y orgullosos Y a de mucha serlo. honra. A eso me apunto, Julián. Bueno, pues nada, ya ven ustedes que estamos ya finalizando, así que vamos a despedirnos de nuestros tertulianos. Don Toni Marquina, que Manzanares bien, ¿no? Manzanares, bien, Membrilla también. Genial. Bueno, Membrilla me gusta, Ay, me no, gusta la gente de eh, Membrilla. determina, No, eso es, Membrillato, eso lo que no me gusta es es, otra cosa. eso. Pero... Julián, me vas a perdonar que se nos ha olvidado algo importante, felicitar a María Ángeles. Ah, es verdad. Se nos ha olvidado y hay que felicitarla a María Ángeles y aquí a nuestro querido Y amigo a que han Félix entrado Calle, en sí. política. Yo con no lo he querido cual- decirlo, pero bueno, aquí tenemos 3 público, políticos, sí, más señor. Marían 4. Tenemos a don Emilio Nieto, que Sí, es el señor. presidente Invitaré a de vino, Unidad por Castellana. Tenemos a doña Jovita Voz Mediano, que Felicitarlos va a todos. en el número 20 de la lista de Isabel Rodríguez. Tenemos no soy yo, que que Isabel matiza. Rodríguez, la candidata del Partido Socialista. Tenemos también a don Félix Calle, que va de número 2 con Isabel Rodríguez. Tenemos a Marian Moore, que hoy no está con nosotros, pero que está aquí de espíritu, como número 2 también de Francisco Sí, señor. Cañizares, Una gran en profesional Ciudad y una- Real, en Julián, el esto- Partido y una Popular. gran Esto es una persona. cantera, ¿no? Yo decía eso en nuestro grupo personal, sabéis que escribí eso, digo, es que esta tertulia está dando buenos Sí, políticos. señor, y no por lo nos que se olvidemos ve. de Ricardo Chamorro, que no está en este También, momento, que pero Ricardo estuvo en la Chamorro tertulia. también va como Sí, número señor. 1 al Congreso de los Por Vox. Diputados por vos. Es decir, que estamos dando una cantera importante, con lo cual solamente quedamos ya... Los dos, tú y yo. Bueno, y Tony. Y Bueno, Pero- yo también estoy en la reserva, voy a título Pero- testimonial a mí me y... gusta Bueno, la me don gusta la Tony, me gusta la soltería que política. muchas gracias. Don Félix Calle, muchas gracias. Gracias, Julián. Y me ratifico en que no viviría en un país donde faltara la luz. Es buena idea esa. Doña Jovita. Estoy encantada de ser española, de haber nacido en Mina Diógenes de Lastiñosa y de vivir en Puerto Llano. Muchísimos años llevo viviendo en Puerto Llano y me encanta. Y vivir en este Y país. estoy muy feliz. Don Emilio Neto. Me gusta Muchas ser gracias. español. Eso es un eslogan también. Yo Bueno. soy español. Yo soy catalana, soy Doña española Isabel. y estoy encantada de estar en esta tertulia. Y felicito a esta televisión y a Onda Cero porque va hacia arriba. Muchísimas gracias. Doña Maribel Martín, que está ahí, es mujer y enamorada, está en el control de sonido. También en las cámaras tenemos a Fernando, a Mario, a Carlos, a Víctor. Y en la realización, ¿a quién tenemos, Maribel, hoy? ¿Quién te está realizando hoy?
José. Bueno, pues saludamos también a José, que está en la realización, que como tenemos unos becarios, les damos los trastos de matar y ahí están matando. Bueno, y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más. Que sean felices. La semana que viene nos volveremos a ver en esta tertulia, aunque sea el preludio de esa Semana Santa. Y por cierto, podemos hablar incluso hasta de la Semana Santa. Que sean felices y hasta entonces. Adiós.